Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El texto que acabamos de leer, o los 3 versículos que acabamos de leer, es de vital importancia, mis hermanos, para la comprensión del Evangelio y la vida práctica del cristianismo. El tema, como decía en el título, es la relación de Cristo y la ley del Antiguo Testamento. No sé si exagero, pero estas palabras del Señor Jesús nos dan también una base para que nosotros sepamos apreciar correctamente la Biblia completamente. No sé si ha escuchado o alguno de nosotros haya dicho por desconocimiento: no me gusta mucho el Antiguo Testamento, prefiero el Nuevo. O me gusta más lo que se enseña en el Nuevo, como más gracia, hay más perdón, hay más amor. Y en el Antiguo Testamento, no sé, hay como mucha ley, mucha ira, muchas cosas un poco que no me agradan. Lo cierto es que tengo mi preferencia hacia el Nuevo Testamento. Con el favor del Señor quisiera aclararle la situación del cristiano, obviamente por lo que dice Cristo con respecto al Antiguo Testamento. Alguien dijo, lo que estamos considerando entonces son estas palabras de nuestro Señor en el Sermón del Monte, el sermón más famoso, más largo que está registrado de nuestro Señor. Alguien dijo una vez que un buen maestro es ordenado, que las personas que le escuchan saben cuándo empezó, cómo va y cuándo va a terminar. Eso es algo que podemos detectar en nuestro Señor Jesús, quien fue el mejor maestro, obviamente, que ha pisado la tierra. Nosotros vemos en el sermón que su primer punto, los versículos del capítulo 5, versículos a 1 al 9, su primer punto es hablar de las cualidades del cristiano. ¿Quiénes son cómo son las características o cuál es la esencia de estas personas que pertenecen a su reino? Su segundo punto, que es de versículos 10 al 12, él nos indica cuál va a ser la reacción de ese mundo ante los cristianos, cuál va a ser esa reacción de la sociedad cuando estos cristianos reflejan lo que ellos son. Nosotros hemos visto que el Señor dice que los cristianos no deben esperar la admiración del mundo. Ellos tendrán la burla del mundo, el desprecio, la separación. ¿Por qué? Porque el mundo exalta valores totalmente contrarios a los que Dios exalta. Sin embargo, en su tercer punto, versículos 13 al 16, el Señor nos está diciendo que a pesar de ese desprecio que tiene el mundo por los cristianos, no obstante, a pesar de ese antagonismo, el Señor dice que cuál es la responsabilidad que tiene el cristiano con ese mundo que lo desprecia. Y ellos son la única sal y la única luz del mundo. Note que el Señor no está diciendo que ellos son parte de las cosas buenas que tiene el mundo, alguna de las luces que tiene el mundo. No, Él dice: el mundo, la sociedad en general tiene una única sal, los cristianos, y tiene una única luz, y ese es el mundo. Los cristianos, la única luz del mundo son los cristianos. El Señor dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al ver cómo se comportan los cristianos en la sociedad, ellos glorificarán a Dios. Un ejemplo muy práctico de esto, lo vemos casi que a diario seguramente para las noticias, cuando conocemos de que algún venezolano, ahorita que hay una diáspora venezolana, ¿verdad?, por toda Latinoamérica,
cuando oímos de que un venezolano está siendo acusado por delincuente, porque robó, porque hizo algo mal, entonces las personas por lo general van a decir, los venezolanos, por razón de ese sinvergüenza, bueno, los venezolanos son unos irresponsables, los venezolanos son unos ladrones, los venezolanos son unos aprovechadores. En ese sentido, este venezolano que hizo eso no es un buen embajador de nuestra nacionalidad. Sería obviamente distinto, o alguien, y sé que sí los hay, las personas que han dicho, no, yo conocí un venezolano y era buen trabajador. Yo conocí un venezolano y era honesto. Yo conocí un venezolano y no era un flojo. Era alguien que en verdad se podía confiar. Y en ese sentido daba gloria a nuestra nacionalidad. Algo así, salvando la diferencia, es lo que se espera con el cristiano en el mundo. Que cuando el mundo ve entonces la luz y cómo ellos son sal de esta luz, entonces ellos van a decir, a pesar del desprecio que le tenemos, estos cristianos son buena gente. Son buena gente. Ahora, y glorificarán a Dios. A partir del versículo 17, el Señor comienza una nueva sección en su discurso, donde Cristo comienza a hablar de la relación de su doctrina con el Antiguo Testamento. Recordemos que los que estaban escuchando al Señor Jesús eran israelitas. Ellos habían sido enseñados a esperar la promesa y vivir las normas y vivir conforme al Antiguo Testamento. Ellos tenían muchas expectativas sobre un Mesías que vendría y establecería su reino. El Señor Jesús entonces se presenta como ese Mesías esperado, pero también comienza a levantar cierta suspicacia. ¿Por qué? En primer lugar, recuerden su relación con Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista, antes de que el Señor Jesús comenzara su ministerio público, él acusó a los escribas y fariseos. Y él comenzó a ser directo con respecto a escribas y fariseos, generación de víboras. Y entonces veían al Señor que estaba asociado con alguien que obviamente estaba perturbando el orden establecido. También había cierta suspicacia porque el mensaje que predicaba el Señor no cumplía las expectativas que ellos estaban esperando. Esperábamos un Mesías que obviamente derrocara al imperio romano, establecería el nuevo orden y entonces el mundo va a saber quiénes somos nosotros ahora. Pero en vez de eso el Señor dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados cuando son perseguidos. Y entonces pareciera que según las expectativas, Él no cumple ese papel que nosotros estábamos creyendo que vendría a traer el Mesías prometido. Entonces, imagínense, porque es lo que está haciendo el Señor al salir al paso con esta duda, es que seguramente entre el pueblo se estaban haciendo las siguientes preguntas. ¿Será que este Jesús trae algo nuevo? Debemos olvidar lo que Dios nos ha enseñado a través de todas las Escrituras. ¿Será que entonces va a establecer este Jesús otra forma de acercarse a Dios y no es como se nos ha enseñado siempre, que es a través de la ley de Moisés? Esas son seguramente el tipo de dudas que tenían en esta sociedad, porque el Señor Jesús, sin que le pregunten, sale al paso a responderlas. Por eso dice en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Entonces Él va a darnos en detalle en su sermón cómo se relaciona su enseñanza con el Antiguo Testamento. Comienza desde el versículo 21, habla sobre la ira, habla sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno. Cada una de esas partes que enseña la ley, y Él va a decir cómo se relaciona su enseñanza con la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero antes de eso, a través de estas palabras del 17 al 20, Él da dos principios generales, que es lo que vamos a ver hoy, para no entrar con los detalles, el Señor nos ayudará a entrar después, pero Él da dos principios generales importantes que debemos tener en cuenta a la hora de entender la enseñanza de nuestro Señor. Uno, el primero, el más obvio,
que su enseñanza, la enseñanza que él venía a traer, estaba en total armonía con el Antiguo Testamento. El primer principio general que él está enseñando a su audiencia y que nos está enseñando hoy a nosotros es que la enseñanza, la doctrina del Señor Jesucristo está en total armonía con la enseñanza del Antiguo Testamento. Ese es el primero. Y el segundo es que su enseñanza era en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Es lo que dice en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A partir del versículo 21, el Señor va a empezar a dar ejemplos de cómo los escribas y fariseos habían torcido el propósito del Antiguo Testamento. Pero entonces tengamos claros los dos principios. La enseñanza de Cristo está en total armonía con el Antiguo Testamento. El segundo, la enseñanza de Cristo está en total desacuerdo con la de los fariseos y de los escribas. Una observación. Según lo que acabamos de leer, notemos que nuestro Señor Jesús, sin ninguna ambigüedad, expone y se distancia de quienes Él considera no están de acuerdo a la verdad. El Señor Jesús, sin ambigüedad, lo deja bien claro. Expone y al mismo tiempo se distancia de los escribas y los fariseos. Y eso es un detalle, hermanos, muy importante. Porque ellos, los escribas y fariseos, eran lo aceptado y quienes precisamente eran reconocidos como la autoridad para enseñar el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús se distancia, los expone, no lo dice en secreto, no dice como un acertijo a ver a quién le pega al sentido de lo que está diciendo. No, Él habla de manera clara y abierta. Cuidado con esa gente, así, en público. Considere el impacto que tuvo sobre los oídos que estaban oyendo. Hermanos, el Señor Jesús no se contentó con dar su enseñanza de forma positiva, es decir, voy a enseñar lo que ustedes tienen que creer, y se dirigió solamente o se concentró en esto es lo que yo quiero que hagan. No, al mismo tiempo Él enseñó de forma negativa, es decir, exponía y decía quién estaba erróneamente, abiertamente y sin ambigüedad. Tener eso presente es muy importante para nosotros hoy en día, donde se repite tanto que eso no se debe hacer. No hablemos de doctrinas que nos dividen. No hablemos, cuidado con herir las sensibilidades de otras denominaciones o religiones o líderes. Hablemos solo de aquello que nos une. No tienes que necesariamente hablar de los demás en su error. Solo expon lo tuyo. Bueno, eso es un consejo que el Señor Jesús no aceptaría. No solamente el Señor Jesús, porque así como obviamente el mejor de todos los maestros lo expresó de manera abierta y sin ambigüedad quiénes eran los que estaban en el error, sus apóstoles también lo hicieron. Es más, aquí en esta porción vemos un poco de sutileza de nuestro Señor Jesús. En Mateo 24 les dice: generación de víboras, hipócritas, mentirosos, sepulcro blanqueado. Ese no era un fanático religioso, dogmático, arcaico, que no quería ser amigo de nadie, hermano. Era el Señor Jesucristo enseñando, públicamente.
Pero les decía que no solamente fue nuestro Señor Jesús. Observe el ejemplo de los apóstoles. Vamos a ver varias citas que están bastante cerca. Es primera de Timoteo, el primer libro, primera carta a Timoteo, capítulo 18. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 18. Perdón, capítulo 1, versículo 18. No existe. Están prestando atención. El 18 no existe. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice lo siguiente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, ¿quién? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si siguiéramos el consejo que estoy haciendo la crítica en este momento, Pablo no debió haber mencionado por nombre a estas dos personas. Pero Pablo, se pueden ofender las personas, ¿qué van a decir? No seas tan duro. No, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo unos consejos a Timoteo para que él no naufrague en la fe. Por cierto, si no me haces caso, Timoteo, vas a ser igual que el Himeneo y el Alejandro, que obviamente eran bien conocidos, y a esos yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ven también que aquí no hay ambigüedad del apóstol Pablo. No solamente aquí lo dijo, en su segunda carta a Timoteo, en unas hojas después, capítulo 4, versículos 9 y 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿qué pasó con Demas? Él me ha desamparado amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Una vez más, el Pablo hablándole sin ningún tipo de ambigüedades a Timoteo y exponiendo claramente a alguien que era su colaborador como Demas, le dijo: ¿sabes qué, Timoteo? Demas se fue amando más a este mundo. Alejandro es alguien que me ha causado mal. Por cierto, una oración imprecatoria. El Señor le pague conforme a sus hechos. Por cierto, guárdate tú de ese tipo de personas también. En una hoja después, en Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice Pablo: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales ¿qué? Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta a lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y entonces él comienza a describir, hasta de ellos mismos han dicho esto. ¿Y sabes qué? Son unos contumaces, habladores de vanidades, trastornan a casas enteras por ganancia deshonesta. Hay que tapar la boca a ese tipo de gente. No hay ambigüedades de parte del apóstol Pablo acá. Y si no se ha convencido, vayamos al apóstol conocido como el apóstol del amor. ¿Sabe cuál es, verdad? Juan. En tercera carta de Juan, veamos si él usó algún tipo de método distinto a lo que estamos diciendo. Es la tercera carta de Juan. Está Apocalipsis, antes está Judas y antes tercera de Juan. En la tercera carta de Juan, versículo 9, es el único, la carta no tiene más capítulos, solo un capítulo. Versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia.
Así que también el apóstol del amor, como es comúnmente conocido, Juan, también expuso con nombre a alguien que estaba haciendo estragos a la fe o que le era de tropiezo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Empezando con nuestro Señor Jesús y aún con los apóstoles, es que nuestra responsabilidad, hermanos, es al enseñar la palabra de Dios o la verdad, no se limita solo a exponer la verdad, sino también de aclarar y quitar todo obstáculo que se interponga en la comprensión de esa verdad. Al hacerlo algunas veces será necesario decir con valentía y claridad quiénes promueven el error. Es cierto también que no todo enseñanza de la verdad debe dirigirse a estar hablando de alguien. La prudencia cristiana y la sabiduría que le debe dar el Señor a un buen maestro sabrá en qué momento usarlo. Sin embargo, es legítimo, ¿no? Nuestro Señor Jesús lo hizo. Los apóstoles también lo hicieron. Y algunas veces será necesario que nosotros también expongamos a estos promotores del error. Amén. Ahora, vean lo que el Señor dice, ahora entrando un poquito más. Ese era el segundo principio general, pero vayamos al primer principio general, que es la total armonía del Señor Jesús con el Antiguo Testamento. El Señor empieza y dice la frase: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo primero, hermanos, que quiero que tomemos en cuenta es que esa frase, la ley o los profetas, en algunas versiones se traduce la ley y los profetas, es como un título, la palabra es como un título técnico para referirse a todo el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de cómo el Señor lo hizo. Hay en la Biblia ejemplos en el Nuevo Testamento de qué nombre se le daba a todo el Antiguo Testamento. A veces se le decía solo ley, a veces se le decía ley y profetas, y a veces se le decía ley, profetas y salmos. En los tres veces, a veces se está refiriendo a toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Por ejemplo, veamos Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice el Señor en el versículo 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De ahí el Señor se está refiriendo a toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Capítulo 22 de Mateo, versículos 36 al 40. Capítulo 22, versículos 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. ¿Por qué los primeros cuatro el pastor David nos ha estado enseñando acertadamente en la escuela dominical? Hablan de nuestro amor hacia Dios, y los demás hablan de nuestro amor hacia el prójimo. Entonces, ¿cómo podemos resumir la ley? En dos mandamientos: ama a Dios y ama al prójimo. Esos dos mandamientos resumen ¿qué? La ley y los profetas dados en todo el Antiguo Testamento. En ocasiones a veces se usaba solo el título ley. No lo tenemos que buscar, pero en Juan 10:34 el Señor dice así: ¿no está escrito en vuestra ley dioses sois? Él está haciendo la pregunta a los fariseos y utiliza: ¿no está escrito en vuestra ley dioses sois? Pero cuando el Señor dice eso, está citando al Salmo 82, versículo 6. Es decir, Él no está citando el Pentateuco, está citando los salmos. Pero Jesús se refiere a toda esa sección, la ley. Y a veces se le da otra asignación que no lo vamos a buscar por el tiempo se ha ido, en Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44, cuando el Señor Jesús le dice que mostrándole por Moisés la ley y los salmos, los profetas y los salmos, entonces el Señor
se refiere en esta sección a que Él no vino a abrogar, sino a cumplir la ley y los profetas. ¿Y a qué debemos tener en cuenta? Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Ahora, también, y gracias a Dios por la escuela dominical, hemos aprendido la triple división de la ley: moral, ceremonial y civil. Continuamos. ¿Qué dijo el Señor con respecto a esa ley del Antiguo Testamento? Dijo que no la venía a abrogar. La palabra abrogar significa invalidar, anular, descartar, derribar o echar abajo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los diferentes significados de la palabra abrogar? Invalidar. No he venido a invalidar la ley, no la he venido a anular, no he venido a descartarla, no he venido a derribarla, no vine a echar abajo la ley de Dios. Pero ¿qué dijo que sí iba a hacer? Cumplir. Es decir, la palabra cumplir es llevar a cabo lo exigido. Retener, reforzar, ratificar, establecer. Entonces, ¿qué sí hizo Cristo o qué sí vino a hacer nuestro Señor Jesús según sus palabras? Vino a reforzar, a ratificar, a restablecer la ley. Si juntamos eso, podríamos decir que el Señor estaba diciendo algo parecido a esto: no he venido a invalidar o echar por tierra a la ley de Dios, y tampoco a suavizar las penalidades que ella impone sobre aquel que la viola. Porque en la ley de Dios que estamos considerando, hermanos, habían también penalidades para aquel que transgrediera a esa ley. Y es como erróneamente lo dije hace un momento, se dice: el Dios del Nuevo Testamento me gusta más que el del Antiguo Testamento. Es un error decir eso, porque lo que vino a hacer el Señor Jesús no fue a cambiar, no lo vino a abrogar, no lo invalidó, no invalidó ninguna de las exigencias, sino que las ratificó. Y aquí está estableciendo su armonía con toda la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Cómo entonces cumplió Cristo esa ley? Empecemos por la ceremonial, o algunos ejemplos fáciles. La ley ceremonial fue cumplida en Cristo, llevando a cabo en su vida, muerte y resurrección todo aquello que los ritos ceremoniales señalaban. Entre otras cosas que enseñaban esa ley ceremonial, hablaba de la muerte de los corderos cada Pascua, el sacrificio de la tarde y de la mañana que era diario. Hablaba de la sangre derramada por becerros, por machos cabríos, por becerras, por vacas, por corderos. Hablaba de un sacerdote elegido que era el asignado para trabajar. Hablaba de que era un representante para el pueblo de Dios. Hablaba del templo o del lugar santísimo como el lugar de la morada de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Que todo ese aparataje ceremonial que señalaba o indicaba algo, Él vino a cumplirlo, no a eliminarlo. Y yo quiero que usted pueda reconocer la distinción que hay allí. ¿Cómo Cristo la cumplió? Vamos a leer unos versículos en Hebreos. La carta de Pablo a los Hebreos. Capítulo 10. Versículos 11 al 14. Dice: y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ley establecía que era imposible acercarse a Dios a menos por aquel representante asignado por voluntad divina para que fuera el que llevara a cabo el culto y todo el sacrificio expiatorio delante de Dios. El escritor de Hebreos nos está diciendo que así en el Antiguo Testamento era necesario para el Antiguo Pacto ese sacerdote, como es en el Nuevo Testamento, exactamente igual. Con el detalle de que es Cristo ese sumo sacerdote que intercede por su pueblo una vez para siempre. Hebreos capítulo 7. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué, hermanos? Siempre intercede por ellos. Es decir, que ellos se levantan en la mañana y Jesús está intercediendo por ellos. Ellos se van al trabajo y tienen a un sumo sacerdote intercediendo por ellos a Dios. Ellos pasan el transcurso del día y el sumo sacerdote está intercediendo por ellos ante Dios. Ellos se van a acostar y el sumo sacerdote está intercediendo por ellos a Dios. Ellos van a hacer a cumplir con sus responsabilidades y van a predicar y el sumo sacerdote está intercediendo por ellos a Dios. Capítulo 9, versículo 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué, hermanos? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Una vez más, la ofrenda, el sacrificio, el sacerdote, todo eso, ¿cómo es ahora en el Nuevo Testamento? Exactamente igual como en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Que es Cristo el que intercede por nosotros. Pero no es la única manera donde se hace esta énfasis. En el mismo capítulo 9, versículos 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. La ley entonces no es que la eliminó, la abrogó, la quitó, sino que se cumple en Cristo. La ley ceremonial. La civil eran, obviamente, como lo hemos explicado antes, esa sección ataba a cada israelita como parte de la nación teocrática. Y esa nación teocrática fue destruida en el 70 después de Cristo, no volvió a ser una nación teocrática, por lo tanto, las leyes civiles no atan la conciencia del cristiano como en aquel momento. Nosotros estamos atados a las leyes civiles de la nación donde vivamos. Pero obviamente esas leyes civiles sirven de instrucción y guía para crear leyes justas. Hablábamos eso el domingo pasado. Pero hablamos de la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley moral refleja el carácter, la santidad de Dios. ¿Qué significa? Que también sigue vigente. Y todos los hombres serán juzgados por esa ley. Cuando dice, no adulterarás, con todas las implicaciones que lleva el no adulterar, vas a ser juzgado. Pero lo que dice la Biblia que hizo Cristo al cumplir la ley es, yo les decía al principio que esa ley tenía estipulaciones, condenación para aquel que no la cumpliera. En primer lugar, dice, debemos entender que Cristo obedeció perfectamente esa ley de Dios. Lo que indica, y por eso Pablo en el Nuevo Testamento enseña que por la fe la justicia de Cristo puede serle imputada a todo aquel que Él crea, que crea en Él por la fe. Es decir, se le toma en cuenta como su propia justicia. ¿Qué es esa justicia? El hecho de llevar la ley de Dios y cumplirla a la perfección. Qué bueno, Cristo cumplió esa parte de la demanda de la ley. ¿Y la negativa? ¿Y qué pasó? ¿Quién va a pagar los platos rotos? La Biblia dice que Cristo también lo pagó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Todas estos, lo que enseña la ley, es tan importante para el cristiano hoy en día, porque entonces no va, a menos que lo conozca, no va a entender el peso y la trascendencia de lo que el Salvador hizo por él. Pero otro punto que yo quiero llevar a cabo para terminar, hermanos. No solamente Cristo cumplió la justicia, las obligaciones de la ley y nos atribuyó su justicia, no solamente cumplió la parte negativa, las amenazas, entonces Él las llevó por nosotros, sino que cumplió la ley escribiéndola en el corazón de sus elegidos y dándoles la capacidad y poder para que entonces lleven a cabo esa ley que antes despreciaban. ¿Por qué digo esto? Porque esa era la promesa que se hacía en los profetas, que iba a ser el ministro del nuevo pacto, en este caso el Señor Jesús. Ezequiel capítulo 36. ¿Qué decían los profetas entre otras cosas?
decían lo siguiente, Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, dicen: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, ¿en qué, hermanos? En mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto que acabamos de leer en el profeta Ezequiel es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Ahora, esto es una profecía que lo que va a suceder en aquellos que entren en el nuevo pacto con Dios, lo dijeron los profetas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, 17? No vine a abrogar la ley o los profetas, sino que vine a ¿qué? A darle cumplimiento. Eso significa, mis queridos hermanos, que aquellos que han entrado en el nuevo pacto con Dios, aquellos que han sido receptores del Evangelio de Cristo, entonces se debe estar cumpliendo esta promesa que Él dijo que iba a cumplir. ¿Cuál es? Que les daría un corazón completamente nuevo para que ahora ellos amaran y obedecieran la ley. Por eso es que nos lo tienen que buscar en 1 Corintios 7, 19. Pablo dice: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es tampoco, sino que el guardar los mandamientos de Dios. 1 Juan 5, 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, no son molestosos. No adulterarás. No puedo mirar a nadie. No, para el cristiano no es gravoso el mandamiento. Para el cristiano es gravoso el pecado. Guardarás el día de reposo. Ahora no puedo hacer nada el domingo porque tengo que ir a la iglesia. No robarás, no matarás. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No codiciarás. Y todo lo que implica, aquí la razón, hermanos, y gloria a Dios por la escuela dominical. ¿Qué le estoy queriendo decir, mi querido hermano? Que si usted no está últimamente en cada escuela dominical regocijándose, alabando al Señor, cada sábado y cada día con la expectativa de que llegue el domingo para seguir comprendiendo esa ley, yo le quiero decir, con base a lo que hemos estado diciendo, que usted no ha nacido de nuevo. Porque si no, o usted nació de nuevo y Cristo se equivocó, una blasfemia lo que estoy diciendo, o Cristo llevó a cabo lo que vino a hacer, a cumplir la ley. Entre esos, darle un corazón a su pueblo para que ellos amen la ley de Dios, para que ellos se deleiten en la ley de Dios, para que ellos digan como el salmista David: oh, cuánto amo yo tu ley, Señor, todo el día es ella mi meditación. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. O después lo dijo: en esto nosotros sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Cuál es entonces la relación de Cristo con el Antiguo Testamento? Que nos transforma el corazón en parte de ese perdón de los pecados que ha hecho, la salvación que ha logrado por nosotros, la inmutabilidad de su salvación, que nadie nos va a arrebatar de eso, sí, pero también que cambiaría nuestro corazón para que amáramos el Antiguo Testamento. Dios me haya ayudado a explicarle, para que obviamente no digamos más nunca: no me gusta tanto el Antiguo Testamento. Y también para que veas entonces la responsabilidad que hay de estudiar su palabra. Pero cierto que cuando no le hablan de responsabilidad, hoy tengo que hacer algo. Pero algo muy distinto cuando
Usted tiene que ver, por ejemplo, a mis hijos cuando les digo vamos para la práctica de fútbol. Están alegres. Y así creo yo cuando un cristiano voy a estudiar tu palabra. Señor. Me están explicando tu palabra. La estoy comprendiendo. ¿Qué produce entonces la redención de Cristo? ¿O cuál es la evidencia de que realmente estoy en Cristo? Produce en el creyente una obediencia voluntaria y gozosa a los mandamientos de Dios. Para terminar, busquemos el Salmo 119, versículos 33 al 40. Dice: deberíamos, o le digo como ejercicio, léalo todo el Salmo 119. Solo vamos a leer una estrofa, la 33 al 40 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley. La cumpliré, ¿qué? De todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, sinónimo de su ley. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, sinónimo de su ley. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Por eso es la primera parte. Si el Señor así lo quiere y nos da vida, seguiremos comprendiendo la relación de Cristo Jesús con el Antiguo Testamento y obviamente comprenderemos cuál es nuestra relación con el Antiguo Testamento. Oremos. Oh Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Señor, nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra y de poder apreciarla como tú deseas, Señor. Padre, enséñanos, por supuesto, a no ser un pueblo sin ley. Qué pecado tan grave, Señor. Ayúdanos para que el ministerio de la enseñanza de esta iglesia, por supuesto, se esfuerce, haga todo tipo de diligencia de enseñar siempre en base a tu ley y no hay ninguna otra base de la verdad y del evangelio. Al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a ver cómo en el Nuevo Testamento se cumplen todos esos aspectos de la ley que son tan beneficiosos y de bendición para nosotros. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.